Marcos, capítulo número 3, en el versículo número 3, llevamos muchas semanas meditando en estas porciones tan hermosas de la palabra, porque nosotros a veces somos muy ligeros, y a veces nosotros consideramos que solo con leer un versículo fue suficiente, y no es así. Se hace necesario que podamos meditar en la palabra del Señor y buscar a Dios. A veces uno invita a las personas a que cuando reciben algún mensaje, alguna enseñanza, puedan tomar apuntes y puedan ir a casa y puedan decirle: Señor, háblame esta palabra, ábreme esta enseñanza, Señor, todas estas cosas, plántalas dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Porque muy bonitas suenan muchas cosas, pero Dios quiere que pasemos simplemente de oír, como dijo Santiago, de ser oidores a ser hacedores. Y eso solo es posible cuando vamos al Señor y le pedimos al Señor que sea Él mismo el que plante su palabra en nuestro corazón, su palabra en nuestras vidas, en nuestro interior. Dice Marcos capítulo 3, verso 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El miércoles veíamos como el deseo del Señor es que nosotros entremos en contacto con Él, y que no es simplemente que hablemos de lo que leímos en un libro, sino que de verdad podamos palparle, podamos de verdad ser llevados por Dios a una experiencia personal con Él, a un encuentro personal con Él. Había uno de los discípulos que expresó la frase: si yo no metiere mi dedo en su llaga y no viere sus heridas, no creeré. El Señor tuvo gran misericordia de este discípulo, porque la segunda vez que Él se manifiesta después de su resurrección, ya este discípulo está con el resto de discípulos, y cuando el Señor entra ahí, en el escenario donde ellos están, se dirige al discípulo y le dice: venga pues, meta la mano. Mire. Y ese entrar en contacto con el Señor hizo que toda la incredulidad de ese discípulo cambiara. A tal punto que él pudo expresar: Señor mío y Dios mío. Cambió una realidad en el corazón de este discípulo cuando entró con el Señor. Y nosotros vamos conociendo, al meternos en la palabra por la dirección de Dios, cada día más cómo es el Señor, porque hemos tenido una imagen muy distante de quién es Dios, y solamente Él nos puede ir como trayendo más claridad de quién es Él, más luz de todo lo que Él es. En el verso 13 hay una palabra, y en el verso 14 está la otra, que nos hablan mucho acerca, o enfatizan mucho acerca del hecho soberano de Dios para hacer una elección de nuestras vidas. En el verso 13 dice: y llamó. Ese llamó es un acto soberano de Dios. Nadie le dijo a Dios a quién llamara. Fue Dios el que decidió a quién llamar. Y en el verso 14 hay otra palabra que evidencia los actos soberanos de Dios: y estableció, ¿cierto? Y habla de la obra que el Señor hace. Él hace absolutamente todas las cosas en medio de cada uno de nosotros. Una elección maravillosa para estar con Él. Entonces vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo número 1. Juan, en el capítulo número 1. Pero antes de eso, vayamos a otra cita, por favor, que está en Mateo 19, primero. Vayamos aquí a esta cita de Mateo, capítulo 19. Allá hay una historia muy hermosa que
ministra mucho nuestro corazón. 19 de Mateo, verso número 16. Leamos primero el verso 26. Verso 26. Dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cierto? Y nos damos cuenta que en toda esta historia el corazón de Pedro, como el corazón nuestro, necesita ir siendo ubicado cuando hemos sido llamados por Dios, y es Dios el que nos está estableciendo para estar junto a Él. Porque toda esta historia empieza en el versículo número 16, de cómo un joven rico se acercó al Señor y empezó a establecer una conversación con el Maestro. Y en esta conversación están hablando acerca de todo lo que es la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? En esa conversación el Señor le dice pues que guarde los mandamientos, pero esa pregunta de guardar los mandamientos era para despertar en él la necesidad de correr a los brazos del Señor. Este hombre, de manera muy osada, le dice al Señor: he guardado todos tus mandamientos desde jovencito. O sea, no te he fallado, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos creyendo al Señor, creyendo que no le hemos fallado? ¿Cierto? Porque a veces nosotros pensamos que las maldades son las de los de afuera, que son otros, que es que el que asesinó, que el robó, que el que violó, fue el que hizo maldades. Entonces a veces pensamos es en ese tipo de personas, y a veces venimos y consideramos que bueno, yo he hecho cosas, pero yo no soy tan malo, no soy tan pecador, no estoy tan podrido como otros. Es lo que a veces nosotros podemos pensar dentro de nuestro corazón. Y así estaba este hombre pensando: yo he guardado toda tu palabra, Señor, he guardado toda tu palabra. Pero el Señor, que es especialista, que conoce el corazón, fue a un punto específico para dejarlo ver que había un mandamiento que él no había cumplido, y que ese solo que hubiera fallado era como si los hubiera fallado todos, como lo expresa la palabra. Pero solamente era para hacerle consciente de cuánta necesidad tenía él de poder acercarse a Dios para disfrutar de su misericordia. Y entonces le dice al joven rico que vaya y venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Porque ¿cuál era el pecado del rico? Que era codicioso y que tenía mucho amor por los bienes que tenía. Y allí era donde él había fallado en su corazón, y Dios lo estaba llevando a esa necesidad, no necesariamente a que renunciara a todo, sino que renunciara en su corazón aquello que se convertía en un impedimento para que él buscara al Señor con todas sus fuerzas. Y entonces, si miramos ahí en el versículo 21, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y quiénes estaban viendo todo ese escenario? Los discípulos. Los discípulos estaban viendo cómo este hombre tenía la oportunidad de haber seguido al Señor, pero había algo en su corazón que lo hizo irse en otra dirección, porque aquel día, aquel joven en lugar de quedarse, fue alejándose ¿de quién? Alejándose del Señor. Entonces, viendo todo ese escenario y lo que pasa, el Señor empieza a hablar acerca de cuán difícil es que una persona que tiene muchas posesiones entre al reino de los cielos. Pero está hablando desde cómo esa persona ha puesto toda su confianza. Dice el verso 23: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero no estaba hablando de
de una agujita de las que nosotros utilizamos para eso, sino que allá en Israel, por el desierto, por causa de las tormentas de arena, entonces hacían unas puertas así pequeñitas, ¿cierto? Que eran como un circulito así parecido, digamos como, si uno recuerda la figura de un iglú, que uno le ve como una entradita así pequeñita a la entrada, entonces el que iba a entrar tenía que entrar pues casi arrastrado para entrar, y era del tamaño de un hombre. Si uno iba a entrar, un animal como un camello, pues necesariamente tenía que agrandar la puerta, y entonces utilizas esta presión. ¿Cuán difícil es hacer entrar un camello por ese qué? Por ese lugar o por ese rotico. Entonces dice acá, otra vez os digo que es más fácil, verso 24, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cierto? O sea, ¿quién entonces puede entrar en el reino de los cielos? Y ese que tiene dinero no puede entrar en el reino de los cielos. Y ese que tiene no puede entrar, difícilmente entrará. Entonces, ¿quién puede entrar? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres, ¿esto es qué? Entrar en el reino de los cielos para los seres humanos es imposible, ¿cierto? Mas, ¿para quién es posible? Para Dios. Todo es posible. Y está hablando acerca de ¿qué? De la salvación. Está hablando acerca de la vida nueva. Entonces, lo que hace posible que yo me acerque a Dios es Dios, porque para el hombre es imposible. Pero fíjese cómo los discípulos no estaban entendiendo esto, porque inmediatamente sale Pedro y dice, pero nosotros lo hemos dejado todo. Mire que nosotros no somos como el rico, ¿cierto? Entonces fíjese cómo muchas veces nosotros en la iglesia estamos ahí, estamos buscando al Señor, pero muchas veces todavía no estamos asimilando qué es la palabra de Dios. No estamos asimilando cómo es la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha concedido? Y aparece esa pregunta o esa afirmación del verso 27. Ya el Señor dijo, es imposible para el hombre acercarse a Dios, porque la salvación es volver en comunión con Dios. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. O sea que a cada persona que pueda ver que le es posible acercarse a Dios, esa persona ya tiene que darse cuenta que ha sucedido el más grande de los milagros en ella. Porque eso está sucediendo porque era imposible, pero Dios lo hizo posible. Pero aparece Pedro y dice, Señor, pero nosotros, verso 27, entonces respondiendo Pedro, mire que es que Pedro está hablando del escenario que vio, mire, ese no fue capaz de dejar nada. Mire cómo, es que mírelo, si ves que es que ese no es capaz de dejar el licor. No, es que ese no es capaz de dejar el estilo de vida que tiene. Señor, pero yo sí, por eso estoy aquí. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos... Pedro ya había dicho, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, eso no lo aprendiste tú, eso lo plantó mi Padre en tu corazón. Si mi Padre no lo hubiera hecho, jamás lo hubieras podido decir. Y ese Pedro que había visto esa expresión, ahora está delante del Señor, pero volvió y como que se extravió, porque a veces nosotros por momentos como que cogemos el camino y a veces como que volvemos y nos vamos extraviando y nos vamos dispersando de lo que Dios desea. ¿Qué pues tendremos? Ahora yo le pregunto, ¿ya no lo tenía todo? Pero Pedro lo tenía todo, pero no sabía lo que tenía. Y a veces nosotros podemos tener el regalo más grande, que es el Señor, y todavía no saber qué es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Si ya se hizo lo imposible posible, porque Pedro estaba siguiendo al Señor y lo había dejado todo porque Dios lo había hecho posible. Lo que no se podía hacer, Dios lo había hecho, y Pedro lo había dejado todo, era por la obra de Dios. ¿En dónde? En su corazón. Y ahora Pedro dice, ¿y qué más? ¿Y qué más tendremos? ¿Sí o no? Porque es que si yo, como creyente, vengo a buscar a Dios, y fuera de Dios digo, Señor, ¿y qué más hay? Realmente no tengo ni idea de quién es Dios. Porque el que empieza a encontrar a Dios dice, todo sobra, todo es basura. Eso lo expresó
el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, cuando dijo, todo lo tengo por basura. O sea, empezó a encontrarse que nada era valioso, cuando empezó a encontrarse con ¿quién? Con el Señor. Y cuando el Señor empezó a revelarse y a mostrarse a su vida y a mostrarse a su corazón y a todo su ser. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿De qué nos podríamos vanagloriar esta mañana? ¿Cuál pudiera decir esta mañana? No, es que yo dejé mi familia, dejé de ir a pasear, pero muchos no lo dejaron. No, lo dejaste porque Dios ha hecho un milagro en tu corazón, porque Dios está obrando. Esto no es tuyo, ¿es de quién? Y eso tiene que empezar a abrir nuestro corazón a un maravillar extraordinario de el Señor. Vayamos entonces ahora sí a Juan 1. Juan 1. Juan 1. ¿Alguna vez leí esta historia? Un hombre vino a visitar a una congregación y mientras estaba en la congregación, la persona que enseñaba empezó a predicar. Un hombre vino a visitar a una congregación y mientras estaba en la congregación, la persona que enseñaba empezó a predicar. Y hablaba, y entonces predicó cómo él había sido narcotraficante, cómo él había sido asesino, cómo él había sido, y toda la prédica habló de él. Finalmente terminó la prédica, oraron, pero esa personita no se quedó allá sentada, sino que al final vino donde la persona que estaba predicando, lo saludó, se presentó, mucho gusto, y le dijo, vengo a saludarlo y a decirle que yo venía con mucha expectativa hoy a este lugar, porque no sé, hay como un anhelo en mí de escuchar de Dios, pero me voy tan triste. Entonces el predicador lo miró, cuando ya 100 de la iglesia habían pasado a abrazar al pastor y a darle palmadas por todo lo que había dicho. Pero ese hermanito vino y le dijo, me voy tan triste de este lugar. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Eso, una vez prendo al predicador, después de todas las palmadas que le habían dado, dijo, sí, porque es que yo vine hoy aquí a escuchar de Jesús, no de usted. Porque yo puedo escuchar todo lo que usted era y eso no va a cambiar mi vida. Y aquel día eso traspasó el corazón de ese predicador para saber que es que al único que nosotros podemos presentar cada vez que hablamos es a quién. Es a Jesús. ¿Cierto? Porque ¿cuántos testimonios hemos oído de personas que decían muchas cosas? ¿Y eso ha hecho que la gente cambie? No. Es más bien, a veces la gente idolatra a esas personas y las ve como algo que no son. Pero nosotros necesitamos escuchar es a quién. Al Señor. Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 12, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Pero en el versículo siguiente, el Señor acentúa quiénes son los que le recibieron, quiénes son los que pueden creer en su nombre y quiénes son a los que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque en el siguiente versículo dice, los cuales, o sea, esos que aceptaron al Señor, esos que creyeron en su nombre y esos que fueron hechos hijos de Dios, dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ese que pudo recibir al Señor, que pudo creer en el Señor y que fue hecho hijo de Dios, fue hecho por la única y exclusiva voluntad de Dios. Amén. Amén. Y entonces todo esto iba a ir ubicando a Pedro para darse cuenta que él no había dejado nada. ¿Cierto? ¿Dónde iba a quedar la frase de Pedro? Lo hemos dejado todo. ¿Y qué más hay para nosotros? ¿Cierto? Porque con ese corazón es que muchas veces venimos a buscar al Señor. Señor, ya vine a buscar, ¿cierto? ¿Y qué más hay para mí?
¿Y qué más hay para mí? Si todo lo que hay para mí es Él. Es más, Dios es tan exageradamente extraordinario que yo tengo que darme cuenta que si Él es todo lo que hay para mí, este corazón es demasiado pequeño para todo lo que Él es. ¿Cierto? Es demasiado pequeño para todo lo que Él es. Entonces aquí el Señor nos deja ver una figura muy especial. Para que haya el nacimiento de un ser humano, ¿cuántos tienen que participar? En lo natural. Dos. Tienen que participar un hombre y tienen que participar una mujer. Y si vemos, cada uno pone un pedacito. ¿Sí o no? En el hombre pone el esperma y la mujer pone el hombre. Cuando esas dos partecitas se unen, se forma una nueva persona. Eso es engendrar, eso es la vida. Sabemos que esa vida existe por la mano de Dios, pero Dios en su diseño hizo que dos personas participaran para que eso fuera ¿qué? Fuera posible. Pero cuando el Señor dice que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice, pero mi modelo es diferente. Mi modelo es diferente. Es diferente. Porque en el modelo de la carne, en el modelo de la sangre y en el modelo de la voluntad del varón, participan dos seres humanos para que pueda darse la vida. ¿Cierto? Pero en mi modelo no. En mi modelo solo participo yo. Solo participa el Señor. Entonces cuando el Señor empieza a dejar ver ese modelo, ¿yo qué voy a decir? ¿Que qué he dejado? ¿Qué he dejado? Nada. ¿Qué había dejado Pedro? Nada. Vaya conmigo por favor a esta cita. Lucas 1. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Para que hubiera nacimiento, tenían que participar dos personas. Pero para que haya la vida del Señor, solamente se necesita la participación de Dios. Solo la participación de Dios. En Lucas, capítulo número 1, versículo número 26, aparece aquí un escenario muy hermoso, donde el ángel Gabriel visita a una mujer llamada María. ¿Cuál noticia le trae el ángel? Que ella ha sido escogida por Dios. Yo le pregunto, ¿qué había hecho María para ser escogida? Nada. ¿Cuántos días de ayuno llevaba? ¿Cuánta oración había hecho? ¿Cuántos ayunos de Daniel? ¿Cuántas noches de vigilia? ¿Cuántas veces madrugó a orar? ¿Sí, no? ¿Cuántos pasajes de la Biblia sabía de memoria? ¿Cuántas predicaciones había dado? ¿Por qué la había escogido Dios? Por su... Leímos ahora de la soberanía de Dios. Llamó soberanía. ¿Y qué más hizo? ¿Qué fue lo otro que hizo? Estableció. ¿Soberanía de quién? Y entonces eso nos empieza a asombrar frente a quién es Dios y que necesitamos conocerlo mucho más. Entonces viene el ángel a decirle que Dios ha hecho una elección de ella. ¿Qué hizo ella para que Dios la eligiera? Nada, fue la decisión del Señor. Y él viene a darle una noticia de que ella ha sido muy favorecida por Dios, de que ella tiene un regalo de parte del Señor. Y leamos ahí adelantico desde el versículo número 31. Y ahora concebirás. También puede ser la palabra engendrarás, ¿sí o no? Para que se engendre se necesita la participación de ¿cuántos? De dos. Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ella tenía una inquietud: ¿cómo será esto si yo no me he acostado con ningún varón? ¿Cuál era el concepto de poder engendrar y de poder tener vida? Que tenían que participar dos personas. Si yo voy a quedar embarazada, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo será esto? Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, es una referencia a no he tenido intimidad con ningún varón, ¿cierto? Usted hoy en día, cuando ve a una personita, una mujer que está embarazada, ¿sí o no? Usted no dice, ay, mira esa virgen embarazada.
¿Usted expresa eso? No. ¿Sí o no? Usted ya sabe que es de todo menos virgen. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Algo pasó en ella. Pero fíjese aquí cómo aparece esto. ¿Cómo entonces sucederá? O sea, ¿cómo yo voy a aparecer con una vida dentro de mí y yo no soy partícipe? O sea, ¿cómo que otro no va a estar ahí? O sea, yo no voy a aportar nada. Y mire lo que dice acá el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? De Dios. Hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién hizo todo? Dios. ¿Participó María en algo de la vida que Dios puso en su vientre? No. ¿Qué puso María? Su vientre. Nada, todo lo puso ¿en quién? El Señor. Del ser que había ahí, todo lo puso ¿quién? El Señor. Y eso nos deja ver lo que leíamos ahora, que nosotros no somos engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de ¿quién? ¿Sí o no? ¿Quién es el que participa? Dios. Y Dios es el que viene ¿qué? E instala. Entonces todo eso nos va llevando a entender que a veces uno le dice a una persona, uno está afanado porque una persona haga una oración y diga que yo acepto a Jesús como Salvador y Señor, y está, ¿cierto? Sobre todo cuando hay alguien que está enfermo y que ya se le ve como en agonía, hay mucho afán de que ya le hizo la oración de entrega, y todo el mundo se tranquiliza si la persona hizo la oración de entrega, que es que esa persona ya dijo que acepta a Jesús. Me pregunto, ¿eso significa que esa persona recibió la vida del Señor? No. Dios es soberano y pudiera permitir que eso sucediera, pero nos damos cuenta que es algo que solamente se reservó ¿quién? Él. Y que así como Él eligió a María y Él dijo: y la visitaré y plantaré en ella, la cubrirá con su sombra. O sea, el Señor fue el que rodeó a María e hizo un milagro dentro de ella a plantar la vida de ¿quién? Es más, María no entendía muchas cosas, porque hay otro versículo donde dice que ella iba guardando todo eso en su corazón, ¿cierto? Por eso todas las cosas de Dios no es que yo lo entiendo con una predicación, no, tal vez una predicación deja algo en mi corazón, pero para que yo empiece a correr al Señor, para que el Señor me hable esa palabra, para que el Señor me abra esa escritura, para que el Señor me abra esa enseñanza y pueda ser plantada dentro de mi ser y pueda ser plantada dentro de todo mi corazón. Entonces, el Señor estaba poniendo en su lugar a Pedro. Sí. Señor, lo hemos dejado todo. ¿Y a quién estaba mirando Pedro? No era porque estuviera mirando a Jesús, era porque estaba mirando al que se había ¿qué? Se había ido. No estaba entendiendo todavía Pedro el valor de por qué estaba ahí. Y es lo que Dios está trabajando en nosotros. No somos mejores que nadie. Amén. Es porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Vaya conmigo a primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: bendito, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Eso es el nuevo nacimiento. Amén. Para una esperanza. ¿Quién fue el que nos hizo renacer? El Señor mismo. El Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y pase adelantico al versículo 23. Y miren lo hermoso. Siendo, nuevamente habla de el nuevo nacimiento, siendo renacidos, no de simiente, ¿cierto? O sea, no de herencia. Yo no soy cristiano porque mi papá era cristiano, no, es porque Dios me visita, ¿cierto? A veces la gente dice: no, pero yo busco al Señor, ¿y por qué mis hijos no buscan a Dios? No,
Tú puedes buscar a Dios y lo que puedes hacer como padre es clamar a Dios por tus hijos para que Dios tenga misericordia de ellos y los toque. Porque el que tú seas cristiano jamás hará a tus hijos cristianos. Lo que hará a tus hijos creyentes es que Dios los visite, siendo renacidos, no de simiente corruptible, y simiente habla de naturaleza, sino de incorruptible, y lo único incorruptible es Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí ya empezamos a darnos cuenta cómo Dios a ese que hace nacer de nuevo empieza a abrirle el mundo de la palabra, ¿cierto? Porque ¿por qué le damos muchas interpretaciones equivocadas a muchos versículos de la palabra? Porque mientras Dios no nos abra la escritura, se vuelve nuestra interpretación. Y se vuelve es lo que yo alcanzo a ver. Pero ¿cuándo cambia la palabra? Cuando Dios empieza a mostrarme cuál era el deseo de quién, de su corazón. Vaya conmigo al Salmo 119, por favor. Salmos 119. Hay gente que afuera en la calle dice, y aún dentro de la iglesia, yo puedo comprar algo y esa persona dice, Dios me ama mucho. Tenía un problema y se le solucionó, ¿y cuál es la expresión? Dios me ama mucho. Y las expresiones suenan bonitas, ¿sí o no? Pero si esa persona siente que Dios la ama mucho, ¿por qué no está entregada al Señor? ¿Por qué no está postrada delante de Dios y entregada con todo su corazón y que su vida sea el Señor? Porque solamente yo voy a experimentar que Dios me ama mucho cuando Él planta su vida. 17, mire lo que dice de hermoso aquí el salmista. Haz bien a tu siervo. Pero ¿qué era lo que el siervo consideraba como bien? Y lo expresa después del punto y coma. Haz bien a tu siervo, que viva. Y cuando una persona empieza a dejar de estar muerta, cuando esa persona, por la gracia de Dios, empieza a ser consciente de quién es Dios. Y ese milagro solamente lo hace Dios. Que dice acá el salmista, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos, verso 18, y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no hace eso de abrir mis ojos, jamás descubriré las maravillas de la ley del Señor. Jamás descubriré el regalo extraordinario, la riqueza de la palabra de Dios para mi vida. Primera de Corintios, vaya conmigo allí, 1, 18. Primera de Corintios 1. Veamos desde el verso 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29 dice algo hermoso: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí o no? ¿Qué necesitaba Pedro? Más luz del Señor en su corazón. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí o no? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Jactándose en su presencia. Y no se daba cuenta Pedro lo que dice acá. Apenas Dios estaba asentando eso en el corazón de Pedro. De que lo necio escogió ¿quién? El Señor. Lo débil escogió ¿quién? Dios. Y dice, verso 30, mas por Él estáis vosotros. ¿Y quién es ese Él? Dios. Dios el Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes ¿en quién? En el Señor. Y encontré una cosa hermosísima respecto a estas 4 cosas, que no vamos a ahondar en ellas, sino solamente voy a leerles lo que encontré tan hermoso. 4 cosas que nos ha sido hecho por Dios. Fíjese, no las hicimos nosotros. La sabiduría no la hicimos nosotros. La santificación, la justificación y la redención. Dice, nos ha sido hecho ¿por quién? Por Dios. Todo lo hizo el Señor. Sabiduría, la determinación divina de darme entendimiento. Todo lo que yo pueda entender de Dios fue por la determinación de Dios. Justificación es la determinación divina de convertir todo mal en bien. Santificación, bueno, sabiduría, es la determinación, o sea, es la decisión divina de darme entendimiento. Cualquier cosa que tú entiendas de la palabra, es Dios el que te la está queriendo. Por eso no hay forma de jactarse, ¿sí o no? Y no te jactes delante de alguien si tú crees que entiendes algo y el otro no entiende. Porque Dios te puede cerrar el entendimiento para que quedes como el otro. Así lo puede hacer Dios. Así como Dios te puede dar sabiduría para entender, también te puede cerrar el entendimiento para que no entiendas absolutamente nada. Sabiduría, determinación divina de darme entendimiento. Justificación es determinación divina de convertir todo mal en bien. Santificación es la determinación divina de limpiarme. Y redención es la determinación divina de darme libertad. ¿Cierto? Mire lo hermoso entonces. Vuelva a leer ese versículo ahora con ese entendimiento de determinación. A fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el verso 29. Mas por Él estáis vosotros, por decisión de Dios, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Dios determinó esa sabiduría, esa justificación, esa santificación y esa redención, para que, como está escrito,
el que se gloría, gloríese en quién, en el Señor. Entonces ya no hablamos de yo. Ahí ¿dónde va quedando el yo ahí en nosotros? Sí, no, ya no es yo soy el duro para esto. No es que cuando yo estoy, no. Es que si el Señor está presente en cada momento de mi vida, Él es el que hace. ¿Sí? No es que yo ya me controlo. No, usted no me controla nada. Es porque Dios está tomando el control de su vida. Es que yo antes no me podía callar, pero ya me puedo quedar callado. Sí, pero ¿de qué se va a gloriar? Sí, el que le está enseñando a cerrar los labios es el Señor. Amén. El que le está haciendo dejar de ser ese explosivo e iracundo es ¿quién? Entonces cada vez que usted ve eso, hubiera caer de rodillas. Señor, gracias, me cerraste la boca, Señor, si no estaría aquí gritando como loco y haciéndote quedar mal, Señor. Entonces fíjese, ya se empiezas a gloriar. Señor, gracias, Dios, estás obrando en mí, Padre, gracias, Señor, estás tocando mi corazón, Señor. Yo soy terco, yo quiero coger todo a golpe, Señor, pero si no cogí todo esto a golpe, Señor, eres tú el que estás obrando en mí. Y ahí es donde el Señor empieza a llevarme, es a gloriarme en quién. Ese gloriarme en Él es llenarme de gratitud, de empezar a ver al Señor en todo. Señor, gracias, Padre, gracias, todo es tu obra. Y es un corazón que empiezas a rendir. Ya no es el corazón que le dice, Señor, lo hemos dejado todo. No, Señor, gracias, tú estás haciendo que yo deje todo. Es el Señor el que lo está haciendo en quién, en mí. Ezequiel 36. Ezequiel, en el capítulo número 36, versículo número 24. Y por favor, vamos a ir leyéndolo. Cuando alguno encuentre la parte que hace el ser humano, me levanta la mano para encontrarla, ¿sí? Me ayudan, por favor, ¿sí? Me van a ayudar. Dice el versículo 24. ¿Quién está hablando el Señor? 36, 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré. Entonces, ¿quién me tomó? ¿Quién me recogió y quién me trajo? Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Quién es el que esparce el agua limpia? ¿Quién es el que limpia? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 25, el Señor dice, os daré un corazón nuevo y pondré nuevo espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora dígame, ¿dónde está la obra del hombre ahí? Dígame ahí, ¿dónde está lo que tú haces? Todos los versículos, os tomaré, os recogeré, os traeré, esparciré, os daré, pondré, quitaré, daré, haré. Todo está centrado en quién. En el Señor. ¿De qué nos podemos jactar? De nada. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero nosotros como Pedro necesitamos que Dios vaya asentando eso en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. En nuestro corazón, para que nos demos cuenta que no somos mejor que el joven rico que se fue, porque amaba más las riquezas que tenía que la oportunidad de encontrarse con el Señor, sino que estamos aquí, Señor, porque tú tocaste mi corazón y me hiciste desprenderme y me has llevado a irme desprendiendo de tantas cosas dentro de mi corazón. Romanos 9:14. Porque cuando vamos conociendo al Señor es donde nuestro corazón tiene que ir cayendo postrado delante del Señor. Romanos capítulo número 9, versículo número 14. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. ¿Se ha compadecido Dios de ti? Amén. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? Amén. Así que él dice el verso 16: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene Misericordia. ¿sí o no? ¿Cómo iba quedando el corazón de Pedro? Yo creo que ya Pedro iba quedando de rodillas delante del Señor. Señor, no he dejado nada, Señor. El de nosotros. Y el de nosotros. Bendito sea Dios. Pero siga leyendo, que aquí hay más. Y aquí hay más que confronta nuestro corazón. Dice: porque la Escritura en el verso 17 dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, y aquí es donde tiene que temblar nuestro corazón delante del Señor. Porque mire lo que dice acá: de manera que de quien quiere, Tiene misericordia. y al que quiere, Endurece. ¡ay! Y ahí entonces uno se da cuenta de que necesitamos conocer más a Dios. Amén. Porque el Dios que me tiene ahí sentado es el Dios que también puede decidir sacarlo. Amén. 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 No depende de mí. Al que quiere, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y nosotros hemos visto su misericordia para que le abracemos y caigamos postrados delante de él. Porque ahí se vio enfrentado fue a eso, que tenía que entender en su corazón. ¿Qué fue lo que el Señor dejó? Que el joven rico se quedara en su dureza. Decidió que se quedara en su dureza y se fue tras su riqueza. Pero el mismo que decidió que el joven rico se fuera tras sus riquezas, fue el mismo que decidió que Pedro hubiera dejado todo para que lo siguiera. ¿A quién? A él. Y entonces ya empezamos a mirar al Señor de una manera muy diferente. Porque esto tiene que llevarnos a mirar al Señor con mucho respeto. Pero con mucho respeto. Porque somos muy escuetos para acercarnos a quién. Al Señor. A veces nos acercamos a Dios como si nos estuviéramos acercando a otro ser humano, ¿cierto? A veces creemos que Dios lo podemos tratar como a veces podemos tratar a algún jefe. Hay personitas que siendo creyentes dicen: es que yo soy manso pero no menso, y yo no me dejo de mi jefe, y se levantan en afrenta muchas veces. Y ahí yo escuchaba a cristianos y si le tengo que zampar la mano a mi jefe, se la zampo. Entonces uno empieza a darse cuenta, es Dios, que estamos aquí porque Él ha puesto el querer como el hacer. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ¿qué? Sino del que Dios tiene misericordia. Para que todo gire en torno a quién. Al Señor. Por eso, mi amado, demos gracias a Dios, no nos cansemos de esto, de darle gracias a Dios por cada persona de la que podamos aprender algo de parte del Señor. Algo. Pero no más pasar de ahí. No más pasar de ahí. Porque puede ser que yo empieces a buscar venir al abrigo de ese que sabe algo de Dios y no busque el abrigo del Señor. Nos puede pasar. Entonces uno puede ver que el pastor sabe alguna cosita del Señor, pero lo que él sabe fue Dios el que se lo puso, porque si no, no sabría decir nada. Es que el Señor, cuando Moisés fue escogido por el Señor, Moisés no quería aceptar la comisión del Señor, pero el Señor dijo: no soy yo al que hace al mudo y al que hable, hacer que el Señor puede hacer que yo hable o puede hacer que yo quede mudo, y punto, porque Él es el Señor y puede hacer todo lo que quiera. Pero de una vez el Señor nos va guiando a algo muy hermoso, que Dios nos está llamando, es a venir a la luz de Cristo y no venir al amparo de otro ser humano, porque el otro ser humano tiene la misma necesidad que yo. Qué diferente cuando uno dice: pastor, yo tengo la misma necesidad suya de buscar al Señor, vengamos juntos al amparo de Dios, vengamos juntos a la sombra del Señor. Eso es muy diferente a cuando yo pienso que son las alas del pastor las que pueden cubrir y guardar mi vida, y no es posible, porque el pastor tiene las mismas necesidades que tú tienes. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos como la inclinación a ver a los demás hombres como si fueran Dios, y a verlos más, y no vemos en la obra de Dios. En lugar de uno mirar a alguien al que Dios le dé sabiduría y decir: Señor, gracias, cuánta misericordia estás extendiendo sobre él y sobre mí, Señor.
Entonces estamos maravillados con Dios y no maravillados con la otra, ¿qué? Con la otra persona. Vaya conmigo a Juan 5. Juan 5. Juan, en el capítulo número 5, verso 34. Juan 5. Leamos el verso número 35. Esto estudiamos un poquito el miércoles sobre esto. Cuando preguntaron sobre Juan, todo esto, y que este fue el testimonio que el Señor dio de Juan. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su... O sea, la gente quiso venir, no a Dios, sino quiso venir ¿a quién? Al amparo de Juan, ¿sí o no? Y Juan por eso dijo, es necesario que yo mengue, es que la luz no soy yo, la luz es ¿quién? Y a veces nosotros creemos que la luz es el pastor, ¿sí o no? El pastor me puede ayudar en muchas cosas, porque tal vez Dios le ha dado la gracia de que entienda un poquito más, pero solo para que me ayude y me pueda dar tal vez una guía para que yo vaya a quien es ¿qué? La luz. Ahí en Juan 1, entonces conmigo. ¿Dónde quiso regocijarse las personas? Por un tiempo en la luz de ¿quién? Pero es que la luz que tenía Juan era ¿quién? Jesús. Era Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen sombra? 2. Ninguno. Pues sombra con el número de Juan. Eso, o sea, la sombra solo aparece ¿Dónde está el sol? cuando hay luz. Esa era la sombra. Cuando yo estoy delante de la luz, entonces ahí sí mi vida da ¿qué? Ahí sí mi vida da sombra. Pero entonces la sombra no la produzco yo, la produce la luz que me La queda. luz, sí. Y por ahí leemos en un versículo donde dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces cualquiera pudiera ver a Pedro como un superhombre. Y que era simplemente la sombra que manifestaba Pedro era por la luz. La misma luz era la que producía la sombra. Así que la sombra de Pedro era ¿quién? Era Cristo. La sombra no puede ser sino por causa de la luz. Así que cuando la Biblia dice que por la sombra de Pedro eran sanados los enfermos, era por la luz que alumbraba ¿qué? A Pedro, que hacía que a Pedro tuviera sombra. Pero la sombra la producía la misma ¿qué? La misma luz. Así que el que hacía todo lo que estaba pasando era Dios mismo, no era Pedro. Por ahí decía una canción, no era la sombra no era Pedro, la sombra era el Señor, el que estaba haciendo ¿qué? Todas las cosas. Entonces mire lo que dice aquí Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 19. Dice acá, este es el testimonio de Juan. Entonces mire a veces lo terco de nosotros en nuestro corazón, de querer venir a cobijarnos bajo la luz de un hombre, cuando tenemos que venir es al abrigo de Dios. Dice el verso 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para preguntarle, ¿tú quién eres? Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. ¿Quién es el que salva en la iglesia? Jesucristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, entonces ¿qué tenemos? Entonces, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Y le dijeron, pues, verso 22, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esto aludía a una figura antigua, donde cuando un rey iba a visitar una región
que pertenecía a su reino, él mandaba adelante emisarios que prepararan todo el camino por donde él iba a recorrer. Pero los emisarios no iban a que los miraran a ellos. Ellos preparaban el camino para que cuando el rey pasara todos miraran a él. Y eso es lo que dice Juan, o sea, ustedes no me deben de mirar a mí. Pero aún con todo y eso ellos se querían que era regocijar en Juan y no en quién, y no en el Señor. Se querían era regocijar allí y no en el Señor. Primera de Pedro, conmigo allí, casi vamos a terminar por hoy. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahí arriba del verso 9, muchas Biblias tienen un título que dice el pueblo de Dios. Y se refiere al pueblo de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito Dios te hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios? Dice, para que anunciéis las virtudes del pastor que abrió monte de Sión cerca del hospital. ¿Cierto? Porque a veces nosotros invitamos a la gente a la iglesia es anunciando las virtudes del pastor y no las de Cristo. ¿Sí o no? Vaya a la iglesia, el pastor cómo habla y el grupo de alabanza cómo canta. ¿Y qué dice acá? ¿Para qué nos escogió Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejar ver en nuestras vidas? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Sí? Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, por la bondad de Dios, de hablarle a alguien, ¿de qué le tenemos que hablar? ¿Sí o no? Le invito a la iglesia para que conozca a Cristo. Cristo es lo más extraordinario. ¿Sí o no? Porque tal vez le habla maravillas del pastor y apenas lo vean, la gente se decepciona. Pero si tú le hablas maravillas de Cristo, la gente jamás se decepcionará de quién. ¿Cierto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las a su luz admirable. ¿Quién se atrevería? Si tú ves a una persona aquí hay un voladero, pero la persona está aquí. ¿Quién de ustedes se atrevería a empujarla para que eche voladero abajo? ¿Quién de ustedes? ¿No? ¿Por qué no? Pastor, nosotros no tenemos un corazón tan malo para enviar, ¿sí o no? Pero mire, aquí estamos nosotros, los que enseñamos la palabra. Y tenemos enemigos de nuestro corazón. El orgullo. Así como ustedes tienen luchas, nosotros los que enseñamos también que también las tenemos, ¿sí o no? Y podemos terminar creyendo lo que no somos. Y estamos ahí al borde. Y el Señor es el que nos sostiene aquí para que no nos vayamos ahí para abajo. Amén. ¿Sí? Amén. Pero cuando ustedes empiezan a darle lugar al predicador, lo están echando a la vida. ¿sí o no? Es como si ustedes vienen y lo empujan allá abajo. ¿Sí o no? Lo van a empujar y uno dice, no, pero yo no soy tan malo para hacerlo. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos impulsar la caída de un pastor? Porque lo volvimos un ídolo en la iglesia y el Señor tiene que descabezar ese ídolo. Amén. Y entonces usted sale diciendo, no creo en los pastores. Muy bien, porque es que el designio de Dios es crean en Cristo. Amén. Amén. Entonces más bien lo que usted hace desde ahí es rogar al Señor para que el pastor no caiga, para que el pastor no afloje, para que el Señor guarde el corazón del pastor, porque tiene las mismas luchas y las mismas necesidades y las mismas necesidades suyas. Porque hay un hombre o hay un ser al que Dios revistió de algo extraordinario.
como lo escribe Ezequiel, respecto a Lucero. Y cómo el Señor cogió y vistió de hermosura a Lucero. Lo mejor que se hizo, le escribe la palabra, las mejores piedras, lo más, era esplendoroso como Dios hizo a Lucero. Pero ¿cuál fue el problema de Lucero? Se llenó de Que cuando vio todo eso, creyó que era él. Creyó que era él. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurrió? Ahí fue donde empezó el camino de la maldad y de estar separado de Dios. Porque toda la hermosura que alcanzó Lucero fue por la cercanía que Dios le dio en el cielo de él. Entre más cerca estaba, más hermoso se veía, pero la hermosura no era de él. La hermosura era de quién. Por eso cuando el Señor lo retiró de su presencia, espanto fue y dejó de ser. ¿Sí, no se sentía mucho por lo que tenían, no, lo mismo. Si nosotros somos retirados de la presencia de Dios, seremos espanto y dejaremos de ser. Porque todo lo que somos es por estar cerca de Él. Porque Dios nos permite reflejarlo ¿a quién? Reflejarlo a Él. Y entonces, ¿qué dice acá? ¿Para qué nos puso Dios? Para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas. Filipenses 2 citas más y ya terminamos. Como dicen por ahí, cada vez que el pastor dice que ya va a acabar, faltan 40 minutos. Pero no, faltan 35. Filipenses capítulo 4. Filipenses en el capítulo número 4, en el versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. O sea, esa virtud de lo que es verdadero, la virtud de lo honesto, la virtud de lo justo, la virtud de lo puro y la virtud de lo amable y la virtud de lo que es de buen nombre, ¿de dónde provino? De Dios. De Dios. Si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, ¿de dónde provino? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con Señor. ¿Y qué fue lo que la gente vio en Pablo? A un hombre que tenía una pasión extraordinaria. ¿Por quién? Por el Señor. Por el Señor. Su anhelo era Cristo, su deseo. ¿Qué era lo que le decía? Y todo lo que ustedes ven en mí, lo puso ¿quién? Él en otra porción lo dejó ver. Y no soy yo. Es la gracia de Dios. Y no es lo que yo hago, es lo que la gracia de Dios hace en quién. En mí. Y eso hacía que él cada vez estuviera más rendido a los pies del Señor. Y eso nos va ubicando. Entonces todo esto de verdad nos va despertando al amor. Porque ya entonces vamos teniendo una sombra increíble en nuestro corazón de que yo estoy acá. Es porque Dios de verdad me ama y está manifestando su amor en mi corazón. Entonces, ¿ha escuchado la frase de que el amor no se merece? De que el momento de que sea merecido ya no es ¿qué? Amor. Ya no es amor. Ahora le pregunto, ¿has hecho algo para merecer el amor de Dios? Nada. Nada, no hemos hecho nada. Pero Dios nos ha amado para que ahora nosotros podamos estar rendidos a sus pies. Amén. Así te pones sobre tus pies. Ahora sí, acabaron los 35 minutos. Padre, lo cantábamos hace un momento al comenzar aquí, este tiempo de estar reunidos en tu nombre. Con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, Señor. De verdad, no hay nada de valor en mí y no puedo impresionar